Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. En esta ocasión con el pastor Víctor Almanzar, que bendecimos, honramos y sabemos que Dios nos va a seguir hablando hoy. Bienvenido, pastor, Dios le bendiga. Gracias, Shalom, bendiciones para todas las personas que están ahí, que siempre están siguiendo esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, como siempre, es un gran placer estar aquí, compartir con ustedes. De verdad que es de gran bendición y damos las gracias a nuestro Dios por eso. Amén. Nosotros hemos hecho varios videos, pastor, que han causado un poquito de revuelo. Y hay gente en los comentarios. Se está hablando. Sí, poniendo citas bíblicas, sí. Haciendo un paréntesis, por ejemplo, con el tema del diezmo. Una persona que puso en los comentarios que ya el diezmo está abolido, que busque cita, me puso un par. Muchísimas gracias. Ahora bien, nosotros no dijimos que es un mandato el diezmo. Dijimos que de manera voluntaria como cristianos ofrecemos a la iglesia, al templo, a la congregación, nuestras ofrendas y nuestro diezmo, no como un marcado diezmo, sino dándole lo mejor de lo mejor a Dios también. O sea, porque a veces nosotros no damos a la iglesia nada y en ocasiones lo que llevamos lo llevamos refunfuñando, como decimos aquí en Dominicana, a pura rabieta. Entonces Dios no quiere las cosas así. Por eso hablamos del diezmo en este contexto, como entregar al Señor dentro de la congregación lo mejor de nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el dinero representa tiempo, energía, representa esfuerzo y a veces sin querer le damos el primer lugar a las cosas materiales y no somos desprendidos para las cosas de Dios. Y recordemos, sí, amados hermanos, que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Y la gente no llevaba el diezmo, no. La gente llevaba todo a la congregación a fin de que quien tuviera alguna necesidad no le hiciera falta de ningún bien. Entonces nosotros a veces dentro de la congregación tenemos hermanos que no tienen un pasaje para ir a la iglesia. Tenemos un hermano que no tiene que comer en su casa. Tenemos hermanos con diferentes necesidades y somos tacaños para las cosas de Dios. Entonces la Biblia no te está mandando a diezmar en el Nuevo Testamento, pero entendemos que el diezmo es bueno porque estamos hablando de un desprendimiento de nosotros como hijos de Dios al templo, a la congregación, a aquel que lo necesita. Y no como un diezmo marcado, sino dar lo mejor de lo mejor a Dios. Ojalá que usted no lleve un 10%, sino que pueda llevar todo lo que se proponga en su corazón, mucho más que un 10%, ¿verdad que sí? Así es. Y yo siempre he propuesto eso, que de manera personal, yo entiendo que nosotros debemos de darle a Dios aún más de lo que nosotros nos prefijamos. Creo que más del 100% de lo que somos le corresponde a Dios y tenemos que nosotros pues ofrendárselo. A veces la gente piensa de manera diferente, pero yo entiendo que nosotros no tenemos nada para darle a Dios y lo que le damos es como dice la misma palabra, de lo recibido de su mano es que le damos. Amén. Al final de cuentas deberíamos darle más del 100%. Sin embargo, el detalle es que a veces somos mezquinos para lo de Dios y simplemente aprovechamos la excusa de, no hay que diezmar, como una estrategia a nuestra mediocridad, donde no estoy diciendo que quienes están diciendo que está abolido, es mezquino, no, porque yo no conozco su vida. Yo estoy hablando de manera generalizada, no conozco el contexto de su situación. A lo que me refiero es que hay personas que usan eso como una excusa para no desprenderse de las cosas del Señor. Y a veces hay necesidad de la congregación en persona y nos hacemos la vista gorda. Y yo creo que eso sí se toma en cuenta en el reino de Dios. Es que tú hablando, ahora me acordaba yo que alguien me hacía un comentario hace muchos años, cuando yo estaba escribiendo La oveja que no se dejó quitar su lana, y me decía que él tuvo una revelación, un sueño, donde él veía a muchas personas ir al infierno por no diezmar.
Eso me decía la persona, que él tuvo esa visión. Y yo, tal vez un poco, vamos a decir, jocoso quizás, pero con un contexto bíblico, le preguntaba que si en esa visión no había nadie por no guardar el sábado. Si él no veía a nadie al infierno por no guardar el día del Señor, el sábado. Y él no me quiso responder o no pudo responderme nada. Porque la gente hace mucha conjetura con muchos temas, pero hay que ver lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y por qué yo le decía esto a él? Porque, por ejemplo, el sábado está dentro de los mandamientos de la ley. Sin embargo, el diezmo no. El diezmo no estaba en los primeros 10 mandamientos. El sábado sí. En los 10 mandamientos del decálogo que Dios le dio a Moisés. Entonces, cuando nosotros vamos a querer hacer doctrina de los textos bíblicos para aplicarlo en nuestras iglesias, yo creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la Biblia, la palabra de Dios. Porque la doctrina se desprende desde ahí. Desde ahí es que nosotros vamos a adoctrinar a las personas que vienen a servirle al Señor. No desde el punto de vista propio, ni de los intereses propios de la persona, ni de lo que yo considere mejor. Cuando se trata de enseñanza doctrinal, tiene que haber un soporte bíblico, una dirección bíblica, que al final eso va a ser una dirección del Espíritu de Dios. Es lo que yo considero. Y qué bueno que usted usará ese contraste como una antesala para este tema, porque justamente vamos a hablar del día de reposo. Es un día de la semana, es el sábado, el Shabbat. Tenemos muchos judaizantes en el pueblo cristiano que todos los sábados me envían mi Shabbat Shalom. Y hay muchas religiones que practican esto. Y en Apocalipsis habla, en ciertas citas, queremos adorar de día de reposo en día de reposo. Entonces, el día de reposo, tenemos un Jesús que sanó a un enfermo. Tenemos muchísimas cosas que pasaban en día de reposo. Y Jesús en una ocasión habló, yo sé que usted lo va a abordar ese tema, que si no era más fácil sanar a la persona que cargue su lecho. O sea, la persona no podía de que cargar su lecho en día de reposo. Y en serio se estaban enfocando en eso y no mirando que era una persona que no podía hacerlo, que lo está haciendo ahora. Pero, este tema del día de reposo, al final, yo le voy a dar sus puntitos a favor y usted va a ver de qué manera. Pero mientras tanto, yo creo que usted nos desarrolle y nos bendiga. Bueno, ¿sabe que hay personas que ven el día de reposo simplemente como el último día de la semana, el sábado o sábado? Y la gente ya tiene la conceptualización de que el reposo del Señor necesariamente es el último día de semana y no lo ve como lo que la misma Biblia establece en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo, que el Antiguo era sombra de lo que había de venir. Hay muchas verdades espirituales que están contenidas en el Antiguo Testamento de manera ritualista, de manera religiosa y en mucho simbolismo. Y lo vemos en mucha tipología de Cristo, lo vemos en la simbología que habían en todo lo que era el santuario del libro de Éxodo, en el tabernáculo. O sea, vemos una serie de simbolismo en todo el Antiguo Testamento y una serie de tipologías que al final de cuentas quieren traer un conocimiento de cosas espirituales que se va manifestando con Cristo en su venida y que sigue manifestándose todavía hoy en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento que se van dando de las cosas que ya Dios había establecido para los tiempos. En Génesis capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Génesis capítulo 2, verso 3. Santificó Dios el séptimo día. Y mira qué dice entonces luego en Levítico 23:3. Dice: trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan será sábado consagrado al Señor. Eso ya cuando entra en la característica de la ley, que dice esto, que hay que guardar el día de reposo consagrado para Dios. Pero cuando nosotros vamos ahondando un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que el reposo al que el Señor se refiere va un poco más allá de dejar de trabajar de manera física y humana.
Entonces, Chalón hablaba de los acontecimientos cuando Jesús estuvo caminando en esta tierra y de las situaciones que se daban con los fariseos y con algunos judíos que lo confrontaban a él porque hacía milagros el día sábado, porque hacía ciertas cosas para ayudar a alguien. Entonces no entendían que el sábado, como el Señor le decía, no fue el hombre hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Dios no necesariamente descansa de las cosas que hace en el sentido de que se cansó como nosotros lo conocemos literalmente. Lo que Dios hace es que nos muestra una verdad espiritual a través de lo que está haciendo. Totalmente. Cuando habla del reposo, está hablando de un lugar de paz, está hablando de un momento de sosiego, de tranquilidad, de cesar de las cosas que a nosotros nos agobian. Pero en cuanto a Él se refiere, Dios no tiene las condiciones de nosotros. O sea, Dios no se cansa. Dios lo que terminó de hacer la obra, eso es lo que significa. O sea, Dios cesó ya, terminó de toda la obra. Y al terminar de hacer toda la obra, entonces viene lo que es el descanso. Pero ese descanso que a nosotros todavía no ha llegado de manera espiritual, está por venir. Y lo vamos a ver aquí en la Biblia. O sea, ese reposo viene para nuestras vidas. Y por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 9 dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Está hablando de un reposo que no es el sábado. Porque la gente cesa de trabajar el sábado, pero el domingo, el lunes, empieza nuevamente a trabajar. Y sigue en esa monotonía, porque es una festividad religiosa. Entonces, ¿qué pasa con los religiosos? ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, verso 16? Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a los días de fiesta religioso, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Colosenses 2:16. Esto es una versión. Hay otras versiones que usted lo puede leer diferente. Por ejemplo, Dios bendijo el séptimo. No, coloca Colosenses. Yo tengo otra aquí. Ok, léalo si quiere. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén. Entonces, ahí cuando hablamos de que nadie nos juzgue por comer o beber, por día de reposo, día de fiesta, día religioso, nosotros no podemos juzgar al que practica el día de reposo. Eso no es pecado, ni tampoco podemos decir que está mal, porque entonces estaríamos contrarrestando la Biblia. Ahora, nosotros lo que no podemos es querer judaizar las cosas que hacemos y llevar todo a un contexto del Antiguo Testamento, pero también a veces sacar una porción de las Sagradas Escrituras como que es acertado, como yo decía al principio. Sacamos, por ejemplo, el diezmo, la iglesia cristiana, y lo aceptamos, pero el día de reposo no. Entonces, como que es como yo cojo esto que me conviene y esto que no me conviene, yo no lo pongo aquí en la doctrina. Entonces, tenemos que ser coherentes con la doctrina y entender que lo que le corresponde a la iglesia del Señor, a lo que tiene que ver con el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, no se constituye bajo la ley judía ni la ley mosaica. O sea, se constituye bajo las leyes de la libertad, que es lo que dice Gálatas. Que a libertad fuimos llamados, o sea, a la ley de la libertad. ¿Y cuál es esa ley? La ley del Espíritu. Cuando tú vives bajo esa ley, no hay ninguna condenación, que es lo que dice la Biblia para los que están en Cristo. O sea, no hay forma de que nos vayan a juzgar por no guardar el sábado. Pero tampoco se puede juzgar al que lo guarda. Porque al final, ni guardarlo, ni no guardarlo, es la salvación. Eso es sombra de lo que había de venir y es una demostración de una verdad espiritual más profunda, que la vamos quizás a explicar un poquito en el tiempo que resta, de lo que Dios tiene preparado para su iglesia. ¿A dónde que vamos a entrar? ¿A qué reposo? ¿Cuál es el reposo que falta por entrar? Esas son preguntas importantes. Sí, porque incluso Jesús dijo, vengan a mí todo el que esté cansado y trabajado, que yo os haré descansar. Es decir, hay un reposo cuando entramos a la presencia de Dios, o más bien cuando dejamos que Jesús entre a nuestro corazón.
Ahora bien, el tema de la celebración del sábado, antes de poder entrar a esa pregunta que usted planteó y que las pueda desarrollar, el cristiano evangélico critica al que guarda el sábado, pero se queja de que no tiene tiempo, se queja de que está afanado, se queja de que está estresado. Tiene tanta actividad y tantas predicaciones que la familia se le destruye. Por eso se divorcian tanto, nos divorciamos tanto en el pueblo evangélico. No tenemos una estabilidad con nuestra familia. Criticamos a todo el que guarda el sábado, pero nosotros no dedicamos ni un día al Señor. Y yo entiendo que en este sentido, el reposo lo da Cristo. Y amén. Pero a lo que voy es que a veces criticamos al que lo guarda, pero nosotros llevamos una vida totalmente desenfrenada, en el sentido que no sabemos decir que no sabemos parar una agenda, no sabemos dedicarle tiempo a la familia, todo lo tenemos comprometido todos los días, pero criticamos, pastor, al que guarda el sábado, al que dedica un día al Señor. Y yo no estoy diciendo con esto, saque un día para el Señor, pero también sí, no sé si me doy a entender. O sea, no lo haga como una doctrina, pero no critique al que lo hace, porque usted se queja de que no tiene tiempo para nada, ni siquiera para dormir. Así es. ¿Sabes que hay una religión que se identifica mucho con el sábado? Y es tan así su identificación con el día de reposo, que la gente la conoce como la gente que guarda el sábado. En una ocasión yo no podía trabajar un sábado por alguna razón y le escribí a un cliente en mi trabajo. Yo trabajo de manera independiente y agendo los clientes por día. Y ese sábado no podía trabajar y él le dijo a uno de sus empleados, es que él es adventista, porque él no sabía que yo era cristiano evangélico. Él sabe que soy cristiano, pero no sabía qué denominación. Parece que pensó que yo era adventista por eso. Y el empleado me dice, ¿usted es un adventista? Cuando yo fui a trabajar, le digo, no, somos cristianos evangélicos. Y dice, pero fulano me dijo que ustedes no vinieron el sábado. O sea, ya la gente lo identifica tanto, lo que quiero decir, a esta religión, que guardan el sábado, que ya desde que ven a alguien que guarda el sábado, no lo ven de otra religión. Cualquier persona que guarde el sábado como día de fiesta para celebrárselo a Dios o para consagrarse, la gente lo ve como un adventista, porque ellos se han identificado mucho con el día. Ahora, ¿qué es lo que yo podría tal vez no criticar, sino observar en este punto? Que nosotros no podemos identificar una ley o un mandamiento por encima de Jesús. Nosotros necesitamos que nos vean como discípulos de Jesús, como hermanos de Cristo, como esa parte del cuerpo de Cristo que hace la obra de Dios, no simplemente como un día que guardamos. Entonces, lo importante de nosotros mostrar no es que guardamos un día, sino el testimonio de Jesús. Y eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, el testimonio de Jesús es el que tiene el valor más que yo guardar un día, porque es lo que decía Jesús cuando hacía los milagros, que la gente lo criticaba, que muchos religiosos lo criticaban. Mira lo que dice Marcos capítulo 2 desde el verso 23. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el día sábado? Y él le contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Y entró a la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote. Y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Aquí vemos lo que yo estaba diciendo hace un momento, o sea, cuando yo como religioso, como cristiano, yo pongo por encima el guardar una fiesta o el cumplir cualquier otro mandamiento como algo tan importante que el que pertenece a mi religión, a mi congregación, si no lo hace no puede ser parte. Yo estoy quitando lo cristocéntrico que debe de ser mi cristianismo, mi religión, como acercamiento hacia Dios. Porque lo que me acerca a Dios a mí no es el ritual, no es la práctica que yo realizo.
Lo que me acerca a Dios es mi relación con Jesucristo y con Dios. O sea, cómo Jesucristo habita en mi vida y por lo tanto me acerca a Dios porque es el que me reconcilia. A eso fue que Jesús vino también, a reconciliarme con el Señor. Entonces esa reconciliación tiene que ver con esa representación de Jesús en la iglesia. Entonces, cuando Jesús dice esto, esos panes que habían de la proposición allá en el lugar santo, que solamente el sacerdote lo podía comer, se quitaban a los 6 días, era el 7º día que se lo comían los sacerdotes, porque también eso tiene una representación, tiene un simbolismo. Entonces Jesús está haciendo milagros el día sábado, está sanando gente y lo están criticando. Entonces, ¿qué más importante? ¿Guardar un día y festejarlo para Dios o ayudar a un necesitado en ese día? Entonces, hay una religión de hipocresía y de apariencia que quiere decir, no, hay que santificar el día del Señor, pero si hay una persona allí que necesita ayuda, usted no lo ayuda. Entonces, ¿qué religión es la suya? Entonces, cuando tú te vas a la Biblia, encuentras que la religión perfecta, dice las Sagradas Escrituras, es apartarse del mal y ayudar al huérfano y a la viuda. Entonces, no es la que guarda el sábado o la que diezma más o la que se congrega más en la iglesia, es la que hace lo que tiene que hacer conforme a la vida espiritual que nosotros debemos llevar. Apartarnos del pecado, del mal, o sea, santificarnos, aparte de que ya somos santos por el Señor, tenemos que santificarnos en la consagración. Y todos los rituales son parte de eso, pero no son lo más importante. Entonces lo demás es ayudar al necesitado. Y eso es lo que Jesús hacía. Jesús mostraba la religión verdadera y la gente no se daba cuenta de que Jesús era un paradigma de la nueva religión. O sea, era el ejemplo por excelencia de cómo se debe de practicar la religión que Cristo vino a traer a través de su revelación de los misterios del reino. Entonces está enseñando que no se trata de los rituales que ellos hacían, se trata de una actividad de compasión, de misericordia para con el necesitado, que eso Dios lo ve con más agrado a que yo me sacrifique en guardar un día para el Señor. A veces, eso que usted decía de que cuál es la religión perfecta, yo sé que eso le va a dar duro a muchísima gente, que se enfoca, yo fui una de esas, que se enfoca ahí a recibir una palabra profética, un evento. No digo que esto sea malo, digo cuando esto se convierte en lo único. Y nosotros no hacemos nada más que ir a congregarnos los 7 días de la semana, participar en toda la actividad eclesiástica, pero no ayudamos a nadie, no tenemos compasión de nadie. Y es difícil. Yo he visto personas, me ha tocado confrontar a personas que están de actividad en actividad. Y le digo, güey, pero ¿y cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Con quién los dejaste? No, un vecino me los mira. Sí, pero tú fuiste a una actividad ayer. ¿Para qué ir hoy? Atiende a tus hijos. O sea, no sé si me doy a entender. Y nosotros ponemos ley en nuestro corazón de cosas que no son leyes de Dios para nosotros. Y por ejemplo, este día de reposo y la religión que profesa tanto, lo de cuidar el sábado, yo he escuchado, como radio escucha, el que entiende, entiende. A veces un vehículo que ponen testimonio de estaba Juancito en un trabajo que le exigía trabajar en día sábado. Y ponen una música como de suspenso y de que no es fiel a Dios, se acepta el trabajo, por poner un ejemplo. Ok, entonces es mejor que Juancito se muera de hambre. Porque lo que él sabe hacer requiere que él trabaje un sábado. Pero también dice la palabra, en ese contexto no trabajará ni tu buey ni tu criado. Pero como radio escucha yo entiendo que lo que está produciendo que yo oiga la música y las prédicas es un buey. No sé si me doy a entender. Porque está trabajando el buey. Claro. Son grabados los programas, un ejemplo. Está trabajando el buey. Claro. Entonces, ¿por qué Juancito no puede trabajar si el buey está trabajando el sábado? Es que al final de cuentas, cuando tú lo ves de manera humana, te das cuenta de que es un sinsentido. Entender que hay una necesidad de guardar esa fiesta por encima de cualquier cosa, cuando al final de cuentas Jesús hizo un cambio de pacto con nosotros. Entonces nosotros, es lo que yo decía, queremos tomar algunas cosas del Antiguo Testamento como válidas, como aceptadas, practicarla incluso. Incluso a veces se quiere que la gente como que se convierta al judaísmo para luego ser cristiano, porque se le hace una exigencia de conocer raíces hebreas o de acercarse a la mística, a la cábala judía, una serie de cosas. Y hoy se ve muy, muy en boga eso. Las celebraciones de muchísimas fiestas, aparte del día de reposo. Hay una serie de celebraciones que se han venido haciendo.
y que al final de cuentas esto tiene importancia, pero no la que se le quiere dar. Porque se le quiere dar una importancia, como yo decía, que a veces hasta no se ve que Jesús es el centro, como decía de algunas religiones que pueden practicar esto, que lo ponen tan importante el guardar el sábado, el celebrar la fiesta, que se olvidan de que lo realmente importante es vivir conforme a los preceptos, a los mandamientos de Jesús y vivir una vida cristiana como Jesús la enseñó. Independientemente de que sigamos adorando a Dios, glorificando a Dios, hay una apertura, no solamente a que nosotros practiquemos cosas. Cuando Jesús decía lo que sucedió con David cuando comió el pan de la proposición, está haciéndole entender que esto no son cosas que no se pueden romper. O sea, no es que yo guardo el sábado y si no lo guardé ya yo me perdí. No es que yo guardo el sábado y si ese día yo hice una obra de cualquier tipo, ya yo estoy mal con Dios. No se trata de eso. Entonces se quiere enseñar a veces cosas como si tú el día sábado ayudaste a un necesitado o trabajaste, ya tú estás mal y por lo tanto no estás bien delante de Dios, cuando realmente no es así. Entonces hay que tener en cuenta también la parte de que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir y que esa manifestación de lo que había de venir de manera espiritual y concreta empieza con Jesús y el bautismo del Espíritu Santo que desciende a partir de Jesús. A partir de la venida de Cristo, todo el ritual cambió. Todo lo que era la ritualidad cambió y todo lo que eran los sacrificios cambiaron. Todas las leyes tuvieron que cambiar. Porque el nuevo sacerdocio, el sacerdocio inmutable de Jesús, quitó todo lo que se tenía que hacer de manera ritualista en el Antiguo Testamento, automáticamente. Porque es que Cristo hizo todo lo que había que hacer y ya nadie se salva ni por guardar el día de reposo, ni porque el sacerdote llevó un ovejo, un cordero a sacrificar, o un palomino, o un macho cabrío. No, por nada de eso. O sea, usted se salva porque Cristo ya como sacrificio pagó por nuestros pecados. Entonces, nosotros no estamos haciendo una paga por nuestros pecados cuando celebramos una fiesta o cuando hacemos cualquier ritual religioso. Estamos agradando a Dios con lo que hacemos porque estamos consagrándonos, estamos dedicando tiempo de calidad y eso tiene un valor, pero al final de cuentas, el no hacerlo tampoco me va a llevar a mí a la perdición o a no estar bien delante de Dios. Entonces, esas son de las cosas que hay que entenderlas, porque yo siempre he dicho que hay que enseñar las cosas de una manera correcta, lo más correcta posible, independientemente de lo que eso signifique. Porque es que muchas veces nosotros queremos enseñar las cosas acomodándolo a lo que yo quiero en mi religión. Ah, no, aquí los padres fundadores de esta iglesia dijeron que hay que guardar el sábado. Y enseñaron eso y el que no lo guarde ya no puede ser parte de nosotros porque eso es obligado que hay que hacerlo. Pero no vemos la verdad espiritual en esto, que el reposo que el Señor tiene para nosotros, que es lo que realmente tiene el valor. Entonces ese es el punto. Mira qué dice Hebreo. Lo voy a leer desde el verso 9 hasta el 11 del capítulo 4. Dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Enfoquémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Pero ¿cuál reposo es? Está hablando de otro reposo que no es el sábado de los 7 días de guardar el séptimo día. Está hablando de un reposo especial que Dios tiene para nosotros, que es un reposo diferente porque es el que Jesús venía a traernos, como tú decías, cuando Él decía, venía a mí los que estén cargados y cansados y yo lo haré descansar. Está hablando de ese reposo, pero está hablando de un reposo en una vida eterna donde no hay trabajo, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay necesidad. En ese reposo usted no va a tener que hacer nada, no porque usted no quiera. En el reposo del Señor usted no va a hacer nada de lo que hacemos aquí, porque esa materialización de las cosas es una ejemplificación experimental y física que nosotros podemos tener de las cosas espirituales. Por eso es que cuando se habla de sombra del Antiguo Testamento, de lo que había de venir, el sábado está dentro de esa sombra de lo que viene para nosotros, que es el día de reposo del Señor. Que por eso es que el 7, y tengo que entrar en numerología obligatoriamente ahora, tiene la connotación que tiene la Biblia, que la gente a veces no lo entiende. El 7 tiene una connotación de cumplimiento perfecto de Dios y de perfección.
el séptimo día, el 7, tiene una connotación. Por eso es santificado. Por eso vemos el patrón séptimo repetido el 7 en la Biblia tantas veces. Por eso cuando usted va a Apocalipsis, usted se encuentra con ese patrón del 7, las 7 iglesias, los 7 ángeles, las 7 copas, todo el 7 repetirse de manera constante, los sellos, las trompetas, el 7, siempre presente ahí. Ese milenio que habla del milenio de Cristo tiene una connotación de un día del Señor. El día del Señor se menciona en la Biblia, pero el día del Señor del juicio no es el día de reposo de nosotros en el cielo, son cosas diferentes. Porque mientras aquí pueda haber un desasosiego, en el cielo no lo hay. O sea, mientras que hay tribulación y tormento, en el cielo no lo hay. Y es como dice un artista cristiano de aquí de República Dominicana, en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital, hermano. O sea, entonces usted visualizar las cosas espirituales de manera legalista y de manera humana, e incluso irse a una práctica del judaísmo con una religiosidad empedernida y traspolar esa religiosidad legalista a una religión cristiana, evangélica o cristiana de otra denominación, es un gran error, porque está descontextualizando lo que Dios establece y no está viendo la parte profética del reposo, por ejemplo. Hay una connotación profética del día de descanso, una connotación profética que se cumple para la iglesia en el tiempo de la restauración final. Eso que usted decía de establecer de manera legalista, la palabra, por ejemplo, Pablo muestra el día de reposo como un día de fiesta. Sí. Es como cuando se celebra el Día del Trabajador. El día, por poner un ejemplo, porque lo está hablando como día de fiesta. O sea, nosotros, por ejemplo, pastor, somos fan, al menos aquí en Dominicana, de cuando hay un día festivo porque no se trabaja. Y las personas en conversa suelen usarlo para salir a tomar alcohol, parrandear, ¿no? Pero a que usted no me dice, bueno, tal vez sí. Parezco como los niños ahora, que usted no me dice. ¿Para qué le usa el evangélico? Para actividades eclesiásticas. Hay culto casi todos los días. Pero el día feriado, en vez de yo decirle a la gente, úselo para su familia. Llévelo a comerse una pizza. Salga. Hacemos una actividad. Creamos 7 horas en su presencia. Noche de liberación y milagro. Y yo no estoy diciendo que esto esté mal. Pero estoy hablando que también nosotros hacemos. Yo he conocido iglesias donde todos los días feriados del año tienen actividad. Y hay de aquel que no va. Pero no se promueve usted trabaja todos los días y hay un día feriado, úselo para estar en su casa, para descansar con su familia, para salir con ellos. Y ahí hacemos muchísimas actividades de día feriado. No estoy diciendo que esté mal, repito. Estoy hablando de que también nosotros lo ponemos de manera bien dogmática. Es así, y cuando las cosas se convierten en un dogma, todo el que entra a la religión, a la denominación a la que pertenezca, tiene que aceptarlo sin refutarlo. Y ese es el problema del dogmatismo, cuando hay cosas que no están mal hacerlas, que nosotros lo hemos dicho muchas veces, como lo decíamos en el otro podcast que tú mencionabas al principio, por ejemplo, del diezmo. Y yo, en el caso personal, no estoy en contra del diezmo. El diezmo debe de hacerse si usted lo quiere hacer de manera voluntaria. Y Dios lo va a recibir siempre y cuando eso se consagre para la obra de Dios. Y no está mal que la gente lo haga. Lo que no se puede es enseñar a la gente las cosas de manera distorsionada o obligarla a realizar algo como un dogma cuando realmente ni siquiera es una doctrina bíblica. Entonces hay que enseñar las cosas claramente. En cuanto al sábado, la Biblia habla del sábado en las leyes del Antiguo Testamento y está plasmado en el decálogo de los 10 mandamientos. Está plasmado en las leyes mosaicas, está plasmado en toda la Biblia. Incluso en el judaísmo se practicaba el guardar el sábado y Jesús lo hacía. Pero Jesús tenía sus observancias para las leyes judaicas porque Jesús era el que estableció esas leyes, era el mismo Dios. Entonces, cuando Jesús viene a mostrarnos las verdades espirituales,
Jesús no está abrogando las leyes, sino cumpliéndolas. Y al cumplirlas, esas leyes cambian de condición porque nos está diciendo las leyes no son como el hombre las ha establecido, es como Dios las estableció. Entonces, como Dios establece las cosas, Dios tiene prioridades por encima de cosas que se han establecido, que son más importantes. Y es lo que Jesús mostraba cuando hacía los milagros en el día sábado. Mira lo que dice Lucas capítulo 13, dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Entonces vinieron ahí los detractores, dice, indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente y dijo, hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Y viene ahora esta palabra. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar esta cadena en el día sábado. Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante. Entonces, aquí estamos viendo el dogmatismo religioso. Aquí en la sinagoga no se podía sanar el día sábado. A la gente que se vaya con su problema de enfermedad porque aquí estamos guardando el día del Señor. Eso es contradictorio con los principios de Dios. Entonces, cuando Dios muestra su amor para con nosotros, está mostrando la importancia que tenemos nosotros por encima de las cosas creadas. Entonces, por eso es que el sábado es para el hombre, porque el hombre está por encima de la creación. ¿Por qué Dios hizo la tierra antes de hacer al hombre? Al hombre lo hizo en el 6º día. Esto tiene una connotación numerológica de significado y de imperfección. Pero cuando hablamos en el contexto de la creación, Dios creó las cosas primero de crear al hombre, para cuando el hombre fuese creado no tuviera necesidad de nada. Todo estaba ahí. No fue que Dios, lo único que Dios creó después fue la mujer. Pero toda la creación, las cosas que el hombre podía necesitar, que es lo que nosotros vivimos trabajando y transformando a diario, estaba ahí para el hombre. Entonces, cuando ponemos el ritual por encima de las prioridades, estamos descartando la ley espiritual de Dios. Entonces, las leyes espirituales son las que rigen las leyes físicas. Y por eso era la hipocresía de los fariseos y de los judíos de aquel tiempo, que ellos estaban poniendo por encima de las cosas espirituales, las cosas materiales y humanas. Y eso pasa hoy en día también. Entonces, las cosas espirituales, el milagro, la sanidad, el amor, la compasión, todo eso que Jesús manifestaba a las personas necesitadas, tiene mucho más valor que todos los sábados que usted pueda guardar en su vida. El poder librar a una persona que está atada por Satanás y por espíritus de demonios durante 18 años es un milagro más poderoso que usted guardar toda su vida en un ritual de santificar una fiesta un día sábado. Hablando de la desvirtuación del ser humano, él lo hace una pregunta. Y yo sé que usted va a estar como en la audiencia en este momento. Si una persona le están persiguiendo para matarla, usted le ve la cara de desesperación. Vamos a suponer una muchacha. Usted le ve la cara de desesperación y ella le pide ayuda. Usted la esconde en su casa. Si a usted le dicen, usted ha visto una muchacha así, 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 ¿usted va a decir que la vio? Eso es un tema ya que tiene que ver con las mentiras blancas que la gente menciona. No. Las mentiras piadosas. Yo le voy a hablar de por qué. Que no existen, pero la situación es que
hay situaciones que se dan en los momentos. Como decía un escritor, el hombre es y sus circunstancias. Ajá. Entonces hay circunstancias que cambian situaciones en las personas. Pero lo que la Biblia enseña es que nosotros no debemos mentir bajo ninguna circunstancia. Ujú. O sea, esa es la enseñanza bíblica. Ahora bien, nosotros tenemos una situación de vida o muerte. Usted no sabe quién es, pero usted se da cuenta que esa muchacha está en peligro. Por más que usted quiera, usted va a decir que no la ha visto. O tal vez responda de manera sabia, pastor, diciendo, ¿por qué me preguntan a mí? Respondiendo con más preguntas. Claro que era lo que Jesús hacía. Para no llegar a la mentira. Jesús, cuando le hacían preguntas capciosas para hacerlo caer, Jesús no respondía a lo que la gente quería escuchar, porque usted la respuesta a una pregunta, usted tiene la facultad y el poder para usted responder como usted quiera y si quiere responder incluso. Yo puedo negarme a responder una pregunta. Exactamente. Tú me puedes preguntar a mí, ¿quién vino esta mañana aquí? Y yo puedo decirte, yo no quiero responder eso y no te estoy mintiendo. Y nadie puede obligarme a responder. O tú me puedes preguntar algo sobre la palabra y yo no tener quizá la respuesta o tenerla y no querértela dar y decirte, ahora mismo no te voy a responder. Y eso no es pecado ni nadie puede sentirse mal. Porque es un derecho que me asiste. Jesús le dijo, tampoco yo le respondo. Cuando le hicieron una pregunta que él le dijo entonces, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos no le quisieron responder. Ellos dijeron, si decimos que es de Dios, va a decir entonces ¿por qué no le creímos? Y si decimos que es de los hombres, entonces tenemos problemas porque la gente lo considera que era de Dios el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No te vamos a responder. Le dijo, yo tampoco le respondo. Simplemente Jesús no tenía que tener respuesta para todo. Aunque la tuviese, no tenía que darla. Entonces Jesús le dice, yo tampoco le respondo. ¿Y usted sabe por qué yo...? O sea, hay una forma sabia, como tú dices, donde puedes responder. Oiga, porque yo pongo la pregunta. Sea en cualquier caso, instintivamente, procuraremos siempre la vida. Sí. Claro. De manera que la gente dice, por la verdad murió Cristo. Él no murió por la verdad. Él daba testimonio. Él daba testimonio de la verdad y él era la verdad. Exacto. No murió por ti, por mí, no por ninguna verdad. Porque si por verdad fuera, había una verdad de que él no tenía que hacerlo. No sé si me doy a entender. De que él no tenía culpa y pudo haberse apiado de la cruz. Ahora, yo hablo esto porque la vida, en ese sentido, está por encima de la mentira que se expresa en ese momento. La preservación de la vida. Por más vuelta que usted le busque, la preservación de la vida está primero. Porque de mentir yo me arrepiento. Por poner un ejemplo. Pero salvé la vida. Está la satisfacción de que no dije la verdad, pero mataron a la muchacha. ¿Por qué yo pongo este ejemplo? Y parece un poco caótico. Por el tema de la desvirtuación humana. Donde es tan fuerte el dogma que yo establezco a nivel de religión, a nivel de un adoctrinamiento humano, que se me olvida que la vida de esa persona está primero. Critico al que está trabajando en sábado, pero usted no conoce la necesidad de esa persona. Esto por ponerlo en el contexto de esa religión. Está en pecado por no guardar el sábado. Hacemos un dogma. No lo usamos realmente como simplemente hacer una celebración de fiesta, en ese sentido. Pero también tenemos un grupo de cristianos evangélicos que juzga y critica tanto al que guarda el sábado, que está hiriendo al prójimo, que lo ofende. O sea, no sé si me doy a entender. Nos perdemos tanto en defender un punto doctrinal, nos perdemos tanto en defender una verdad bíblica, que así la consideramos, y desvirtuamos al humano. Ahí es donde yo entro como en una indignación en este sentido, en cuanto a las cosas que usamos como una apropiación doctrinal. Por ejemplo, el bautismo. Tiene que estar 1 año en doctrina. Tiene que casarse. Y desvirtuamos al humano. Extrapolamos el valor del humano en cosas que fue lo que Cristo vino a descircunscribir. Antes, el perdón de los pecados era a través de algo. Tú te acercabas a Dios por medio de cosas.
Y si Cristo vino fue a quitar esas cosas y hacer una cercanía directa. Se rasgó el velo, libre acceso a la presencia de Dios. Para el establecer dogmas humanos, yo vuelvo a circunscribir el valor del hombre en cosas para acercarse a Dios. No sé si me doy a entender. Así es. Circunscribo al hombre en un día, un método, una doctrina, todo por religión, cuando la religión perfecta según la Biblia es ayudar al que lo necesite y obedecer a Dios. Entonces nosotros desvirtuamos al humano en cosas, y es verdad, se casó para bautizarse, y es verdad, cogió su año de doctrina, y es verdad, guarda el día de reposo, guarda el sábado, y es verdad, critica al que guarda el sábado, no lo hace, está bien también, ok, pero un desobediente, no ayuda a nadie. No sé si yo me estoy dando a entender de la Así mejor es. forma posible. Es así. Está muy claro. Y lo que nosotros queremos enfocar, y que yo creo que la gente lo está entendiendo muy claramente, es que usted no peca con guardar el sábado. La religión que guarda el sábado no necesariamente tiene que estar mal. Ahora, Exactamente. cuando usted se desenfoca de la prioridad espiritual, por ejemplo, de Cristo como el centro de la iglesia y como el propósito primario para la salvación y la propiciación por nuestros pecados, que es lo que la Biblia establece, el sacrificio por nuestros pecados, el pago por nuestros pecados. Entonces, nuestra religión es basada en Jesús, no basada en ritualismo, no es basada en celebraciones de fiesta. Eso es parte de la religiosidad, pero no es lo más importante. Entonces, el religioso, de manera despectiva, más allá del religioso que hay que estar reconciliando su vida con Dios, que no es despectivo, porque la gente cree que la palabra religiosa ya es despectiva de por sí cuando no es así, sino que hay personas que practican la religión de manera errónea, y eso es lo que hace que la gente vea la religión como mala a veces, o que personas no quieran ni siquiera congregarse, porque se han enseñado muchísimas cosas que no son las que Dios dice. Entonces le ponen a la gente carga, le ponen a la gente traba, y la gente no puede servirle a Dios con libertad porque tiene que hacer tal cosa. La gente no puede ser de tal manera un siervo de Dios porque tiene que hacer tal exigencia que se le pide en tal denominación. Entonces se convierte en un legalismo y en una carga de leyes que ya no son necesarias y que nunca lo han sido, sino que eran sombra, en el caso del Antiguo Testamento, de las cosas espirituales que venían, que es lo que Jesús muestra. Entonces, la prioridad en el día de reposo es reconocer a Dios como el Señor. A Dios hay que reconocerlo, pero a Dios no se reconoce solamente el séptimo día. A Dios se le adora y se le reconoce todos los días, y así debe de ser, todos los días de nuestra vida. Para eso fuimos creados. Entonces, el reposo que el Señor quiere que nosotros tengamos es el reposo de la salvación, es el descanso eterno, que no es el descanso de yo ir a dormir y no levantarme nunca más. Es el descanso de yo estar en ese regocijo de estar con mi Señor celebrando esa fiesta, que es la que se muestra aquí de manera tipológica, de manera simbólica, en el sábado y en el séptimo día santificado, que es el día de regocijo con el Señor que nosotros tendremos, que es el que la Biblia habla. Entonces, cuando nosotros hablamos de guardar un día, tenemos que sacar esa palabra del contexto legalista religioso, tenemos que sacarlo del contexto dogmático, tenemos que sacarlo del contexto salvífico, porque no salva guardar el día de reposo. Y no podemos enseñar que si usted no guarda el día de reposo, o no diezma, o no se congrega 7 días a la semana, o no hace tal y cual cosa que la gente le impone en una iglesia, usted no se va a salvar, porque no es así. Ahora, que hay cosas que usted debe de hacer de manera religiosa, claro que sí, muchísimas, muchísimas. Pero al final de cuentas, lo que no podemos es considerar como la prioridad espiritual esas cosas. Lo que sí va a traer eso son condiciones espirituales más adelante en nuestra vida, porque nos fortalece nuestra vida espiritual, nos ayudan a tener una consagración, pero al final es más significativa mi compasión, mi amor por el prójimo, mi establecer a Dios como una prioridad en mi vida por encima de todas las cosas, que el yo necesariamente cumplir con un ritualismo de manera religiosa. Hay personas que, por ejemplo, se congregan todos los días en su congregación.
Cuando yo empecé a servirle al Señor, la iglesia donde yo me congregaba, nada más había un solo día libre. Nosotros nos congregábamos de domingo a sábado, exceptuando solamente el lunes. El único día que no nos congregábamos era el lunes. Ese era el día que yo estudiaba en el seminario. Todos los demás días teníamos que congregarnos. Había una actividad en la iglesia de celebración. Entonces, eso yo lo considero más que guardar un día. Cuando usted va todos los días al templo, o prácticamente 6 días de los 7 de la semana. Entonces, a veces se quiere quitarle lucidez a eso. A veces cuando una persona guarda el sábado, cree que es más valioso guardar el sábado que los otros días, como si los días tuvieran diferencia en el sentido de lo que podemos hacer para Dios. No me santifico los demás días, solo el sábado. Entonces tenemos que estar santificados todos los días. Que hay un día especial para celebrar fiesta, eso es excelente. Pero no podemos poner eso como el centro de nuestra religión. No podemos poner el sábado como el centro de la religión y como la prioridad de mi vida cristiana, porque no es lo que la Biblia enseña. La prioridad de mi vida cristiana es yo hacer conforme a lo que Jesús enseñó y dijo que había que guardar. Entonces, automáticamente yo entro en el nivel de practicar lo que Jesús dice. Yo no estoy siendo un religioso de manera sesgada, ni un religioso de manera legalista, ni un hipócrita como los fariseos, sino que yo entro a ser un practicante de una religión que tiene como prioridad a Dios, a Jesús, en mi vida. Y desde ahí parte que yo, si voy a llevar una ofrenda a la iglesia y veo a una gente necesitada en la calle, yo la puedo ayudar. No tengo el problema de conciencia de que eso era para la ofrenda del alfolí de la iglesia. De ahí parte que si un día sábado y tenemos una fiesta, hay una persona que hay que llevarlo al médico, un vecino que está malo, que está enfermo, yo llamo a la iglesia y no voy, llevo al vecino a la iglesia, al hospital, o lo que sea que tenga que hacerle, si hay un servicio que hay que hacer. Entonces ahí cambia la religiosidad por el amor y la compasión de Dios. Entonces la prioridad mía tiene que ser Dios. Y cuando en mi mente yo entiendo que todos los días míos le pertenecen a Dios, yo no tengo reparo para servirle a Dios, aun cuando un día de trabajo que no sea sábado, yo tengo que cerrar mi negocio para no trabajar. Ay, no lo diga, que hay muchos cristianos que no. Había personas, yo tenía negocios antes que tenían que abrir todos los días. Yo era comerciante en un tiempo y había personas que me decían, ¿y cómo usted va a cerrar ese negocio 3 días? Porque yo a veces hacía unos retiros que yo me iba de 3 días por ahí y yo cerraba mi negocio. Y yo no tengo problema con eso porque yo he entendido de que desde que yo vine al Evangelio que a mí no me sustenta el trabajo, a mí me sustenta Dios. Nosotros estamos grabando aquí en esta cabina ahora y es un horario laboral. Sí. Y es un día laboral. Sí. Claro, yo tengo la bendición de Dios que mi trabajo es independiente y yo agendo a mis clientes y yo puedo gerenciarme eso. Pero también he tenido trabajo donde he tenido que responder a un patrón, a un jefe. Y yo he podido también tener esa oportunidad de yo poder no trabajar un día cualquiera y hacer la obra de Dios. O sea, eso tiene que estar en nuestra mente, es lo que yo considero. Pero es difícil para algunas personas decirle un día cualquiera que no sea de fin de semana o día de fiesta, voy a cerrar un negocio y voy a dejar de obtener ciertas ganancias porque lo que ve es la ganancia. Entonces lo que Dios quiere no es que veamos el dinero, no es que veamos la ganancia, sino que lo veamos a Él como prioridad. Y en cuanto a lo que nosotros necesitamos como descanso, todo ser humano necesita descansar de manera humana. El cuerpo necesita reponer energía, renovar las células. El cuerpo necesita renovarse. Y de ahí que nosotros tenemos que dormir algunas horas porque necesitamos obligatoriamente renovar nuestro cuerpo de manera física, porque hay gente que todo lo ve muy espiritualizado y no ve la parte física. Tenemos que tener un balance también en eso. Entonces, la parte del reposo, también Dios establece esa necesidad de que nosotros descansemos de trabajar y la gente tampoco lo ve así. Hay personas que trabajan todos los días y nada más el día de reposo no trabajan y a veces están tan cansados que no disfrutan esa fiesta que celebran al Señor por todo el trabajo acumulado y el desgaste de la semana. O tenemos un grupo evangélico que critica al que guarda el sábado o al que le dedica un día a Dios y no le dedicamos ni un solito día del año al Señor. Así es. Trabajamos de domingo a domingo y entendemos que ir a un culto 2 horas, 3 horas, Ya cumplimos. ya cumplimos en dedicarle un día a Dios. Entonces, el santificar la fiesta que la Biblia establece es un apartar un tiempo para Dios de celebración. Ahora, las celebraciones judías no son las celebraciones de la iglesia. Y eso nosotros lo hablamos en otro video. Y la gente tiene que estar claro con ese tipo de cosas. O sea, se le ha vendido a mucha gente que hay que celebrar el sábado, que hay que celebrar el Yom Kippur, que hay que celebrar, ¿qué más es?
El PSA, todas esas cosas. Entonces la gente, el Rosh Hashanah. el Rosh Hashanah, y la gente comienza a hacerse la idea, pues entonces hemos estado mal. Yo conozco evangélicos que ahora son de las raíces hebreas, que son místicos, que se han ido al judaísmo y se han ido a esa línea de los hebreos, porque mucha gente le ha inculcado y le ha enseñado que estamos mal los cristianos por no celebrar ciertas cosas que los judíos hacen. Ay, sí. Y entonces lo hacen de manera religiosa las celebraciones, por eso no te salva. Eso está bien, si tú te gozas en una celebración, en una fiesta, comparte lo que sea. Pero al final de cuentas, ese no es el mensaje bíblico, ese no es el contenido espiritual de la palabra. Entonces Cristo vino a enseñarnos que hay que romper con ese tradicionalismo, con esa religiosidad errada, que hay que romper con ese dogmatismo religioso empedernido y que hay que romper con los mandamientos de hombres que invalidan la ley de Dios. Porque las tradiciones de los hombres lo que hacen muchas veces es invalidar la ley de Dios. Y Jesús lo decía, ustedes invalidan la ley de Dios por vuestras tradiciones. Entonces se convierte en un tradicionalismo el celebrar ciertas cosas y a veces invalidamos lo que Dios dice. Yo creo que ya estamos llegando prácticamente al final de este contenido. Dice Romanos vamos a leer Ezequiel capítulo 20, verso 19. Yo soy el Señor su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados, como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Dios quiere que nosotros lo reconozcamos a Él y por eso son esas celebraciones que Dios estableció con el pueblo de Dios. Hay una serie de celebraciones establecidas porque el Señor quiere que le reconozcamos a Él como nuestro Señor. ¿Y qué mejor que hacerlo en una fiesta para Dios? Por eso el cristiano celebra los cultos al Señor. En los cultos no se va a cantar para que la gente simplemente baile, dance y se goce. En los cultos se va a cantar para adorar a Dios. Amén. Aunque la música en el sentido de canto no es necesariamente la adoración, porque la adoración es un asunto de postrarse delante de Dios, de sumisión. Entonces el adorar a Dios, el celebrarle fiestas a Dios es reconocerle. La prioridad del creyente, del cristiano, tiene que ser tener a Dios en primer lugar. Es el primer mandamiento, es el mandamiento más importante y siempre será el mandamiento fundamental de todo creyente. Que Dios tiene el primer lugar y debe de tenerlo en todo en nuestra vida. Por eso no hay día solamente para el Señor. Es mi vida que tiene que pertenecerle a Dios. Toda mi vida, todo mi tiempo, todo mi trabajo, todo mi dinero, todo lo que yo soy, mis profesiones, mi conocimiento, mi sabiduría, mis dones, mis talentos, le pertenecen a Dios. Y tienen que ser para celebrar a mi Dios todo lo que yo tengo, para alabanza y gloria del nombre de mi Señor. Y eso es honrar a Dios. Cuando usted honra a Dios es cuando usted lo reconoce como una prioridad en su vida. Cuando usted sabe que nada es más importante que Él. Por eso el guardar el sábado no es más importante que servirle a Dios de corazón y de verdad. O sea, hacer las cosas como Dios dice, la obediencia a Dios tiene mucho más connotación que cualquier otra cosa. Y si un día usted no guarda el sábado no se va a perder. Pero si lo guarda tampoco se va a perder. Y si no lo guarda, entonces tampoco. Nadie lo juzgue en cuanto a guardar los días de reposo, las fiestas, sino que todos tenemos que tener a Dios como prioridad y vivir conforme a los mandamientos que Jesús ha enseñado. Nuestro paradigma religioso es Jesús. Mi paradigma religioso no es nadie más, es Jesús. Jesús es el que me enseña a mí qué es lo que quiere que yo haga como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Y me ha dotado, y lo ha dotado a usted, de lo necesario a través del Espíritu Santo. Lo demás que el hombre quiera agregarle a eso son decorativos. Y usted dirá, bueno, pero que en los mandamientos está guardar el sábado, celebrar la fiesta del Día del Señor. Claro que está allí el santificar la fiesta. Y Jesús todavía en el Nuevo Testamento habla de eso, de que nosotros tenemos que celebrarle fiesta al Señor. Porque la iglesia, cada vez que se congrega, cada vez que estamos unidos, dice que donde hay 2 o 3, allí está el Señor. Entonces, amén, donde nosotros nos reunimos a celebrar un culto, Dios está allí, lo estamos honrando y lo estamos reconociendo. Ahí hay fiesta para y Dios. Hay una santificación. Me encantó que usted expresara acerca de que, en varios videos anteriores, de que el fin, de todas maneras, de todas esas cosas en el Antiguo Testamento, era para la reconciliación del hombre con Dios. Y la reconciliación perfecta del hombre con Dios se logra en Jesús. De manera que todos los métodos que hay antes de Jesús simplemente eran Jesús mismo
el simbolismo de esa reconexión que vamos a tener nosotros con Dios. Si ya Cristo vino para darnos un libre acceso, todo lo demás lo hacemos de manera voluntaria en adoración al Señor a través de una sumisión, a través de una humillación continua a Dios. Y agregar por último, que quien lo hace, lo celebra para Dios. Ahora, procure usted que esa celebración para Dios sea realmente para Dios y no para un dogmatismo humano. Y quien no lo hace para Dios, no lo hace. Ahora, le invitamos a usted como creyente a en cada servicio, que es que se le celebra fiesta a Dios, pues entonces estar consciente de qué manera yo le estoy rindiendo un culto a Dios, de qué manera yo me congrego, cómo lo hago, con qué enfoque, y si realmente estoy dispuesto a sacrificar cosas de mi semana para dedicársela a Dios, porque a veces criticamos al que le saca un espacio a Dios y nosotros no tenemos una vida de intimidad con Y Dios. como dice Romanos capítulo 12, que tenemos que presentarnos a Dios como sacrificio vivo, Santo que y es nuestro agradable. culto racional, santo y agradable para nuestro Señor. Entonces, el sacrificio vivo significa que yo le sirvo a Dios, no importando la circunstancia, ni el día, ni lo que me impongan. Es que yo estoy para servirle a Dios con mi vida. Es un sacrificio vivo. Entonces, hay que entender ese tipo de cosas. Amén. Hay un reposo, que no es el sábado Así es. del séptimo día. Hay un reposo de la eternidad en Dios y hay un reposo que está reservado para los hijos de Dios. Y hay un 7 ahí que tiene una significación más allá de 7 días. Porque los días de Dios no son como los días del hombre. Los días de Dios trascienden al tiempo y al espacio. Y hay gente que a veces no entiende esa parte. Hay cosas que nosotros creemos que están pasando, que van a pasar y que no es así, sino que ya en Dios eso se estableció y se está estableciendo. Entonces, el sábado del Señor, el día de reposo, el reposo del Señor, es un reposo que nosotros estamos esperando. Todavía no ha llegado. Es el reposo de la salvación eterna. Amén. Gloria a Dios. Un buen resumen. Aparte del resumen anterior. Yo sí le invito a que usted comparta este video. No se quede con este aprendizaje. Usted solo hágalo ahora mismo para que no se le olvide. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Y dele me gusta a este video antes de salir. Pastor, ¿cómo le pueden seguir en las redes sociales? ¿Sabe que Adán no disfrutó del día de reposo? Adán se murió el día 6. No pudo guardar el reposo, por eso es que es necesario el reposo final de nosotros. Porque ese reposo era el que estaba pendiente, que Adán no pudo disfrutar. Adán trabajó y pecó y se murió sin reposar. Wow. Nosotros necesitamos el reposo del Señor y por eso es que Jesús viene a restituir al primer Adán. El segundo Adán viene a hacer lo que el primer Adán no logró y ese reposo está incluido. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Víctor Armani en Instagram, Pastor Víctor Almanzar en Facebook y YouTube. Las personas que me están llamando para el seminario, todavía queda cupo, se está agotando el cupo, la gente está muy interesada en estudiar la palabra, eso es muy bueno, me gozo mucho. De tiempo en tiempo abrimos un seminario por la necesidad de las personas que nos llaman para estudiar. Así que usted todavía puede llamarnos y usted sabe que tiene contacto conmigo, así que podemos servirle para darle la información. Hay personas preguntando que cómo pueden conseguir la oveja que no se dejó quitar su lana. La oveja que no se dejó quitar su lana, que fue nuestro primer libro, no está disponible ahora mismo porque se agotó. Y viene una nueva edición, ya está en proceso. Es muy posible que para principios del próximo año ya esté en todas las plataformas digitales y lo podamos ya abrir al público nuevamente porque se agotó, no está en ninguna librería, no está en ninguna parte. Quedan algunos ejemplares allá en casa, que yo tengo allá, pero eso tiene que venirlo a buscar la persona que lo quiera a mi casa. Pero realmente son muy pocos, no hay para distribuir. Entonces viene una nueva edición de La oveja que no se dejó quitar su lana. Es un libro actualizado porque se escribió hace 10 años y está tan actualizado ahora como en el tiempo que lo escribimos por el tema. O sea, el tema se ha hecho más patente ahora que cuando se escribió. Wow. Porque es un tema muy delicado cuando se habla de la finanza, cuando se habla de lo que la Biblia dice sobre el diezmo y demás. Entonces, nada, las personas que quieren ese libro tendrán que esperar el año próximo. Pero pueden obtener el nuevo, el Código de la Vida, que sí está en diferentes plataformas digitales y en librerías aquí en la República Dominicana. Y también hay envíos a las personas que se contactan con nosotros. Excelente, muy bueno. Señora, aquí en Excelencia Cristiana Televisión estamos para servirle. Nos sentimos honrados de que usted haya estado aquí hasta este momento, durante todo este video. Le pedimos que esté pendiente a cada video que sale de aquí, comparta todo nuestro contenido y únase como colaborador.
de esta gran familia, de esta plataforma. Le invito a seguirme en Instagram como Shalom, _music 187. Joan tiene varios videos, pastor, promocionando el canal de YouTube de nuestro Ministerio de Alabanza. Y lo voy a empezar a hacer yo también, porque queremos empezar a subir videos. Nosotros solemos tener devocionales de adoración en casa. Y dijimos, vamos a empezar a grabarlos para subirlos. Así que ya usted sabe, esté pendiente, nos puede seguir en YouTube como Made Ministry, todo pegado, Made Ministry. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana.